Bienvenidos a Liderazgos Afroitinerantes, un podcast del proyecto Acceso de las Mujeres Afrocolombianas a la reparación diferenciada de sus derechos en un marco más equitativo de gobernanza y construcción de paz en el departamento de Antioquia. Este proyecto es posible gracias a la alianza de la Corporación Creando País, Prodepaz, API, Solidaridad y la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que faltó mucha comunicación. En esta ocasión nos encontramos reunidas con las participantes del proyecto del Área Metropolitana de Medellín, que se lanzaron como candidatas a cargos de elección popular en las elecciones del 2023. Queremos conocer sus experiencias, sus puntos de vista y llevar sus voces a quien quiera escucharlas. Darles la bienvenida por estar aquí, y lo otro es que no quiero que se sientan como vulneradas en su privacidad y en lo demás. Hacemos toda esta logística porque es tan importante lo que ustedes tienen que decir. Uno, porque en el país nunca se había investigado o se había dicho algo sobre las mujeres afrocolombianas en la política. Nosotros desde la sistematización identificamos unas brechas que tenemos las mujeres afrocolombianas gigantes, tanto en género, raza y clase social, para acceder a esos puestos políticos. Y también cómo la representatividad para nosotras es importante ver una mujer como yo, como usted, como usted, como usted, como usted, como usted, allá puesta en esos puestos de poder, porque eso nos abre la puerta a las demás. Entonces, en ese sentido, por eso es que nuestra voz es tan importante en este momento y por eso nos pusieron micrófono y tenemos este espacio, pero no se trata de vulnerar ese derecho, sino también como de compartir estas experiencias porque a nadie le ha interesado hasta ahora. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Vamos a hacer una presentación. Después de la presentación va a haber algo que se llama pecera de preguntas. Entonces, en nuestra pecera de preguntas, cada una va a sacar con un papelito. En ese papelito hay una pregunta que ustedes desde su experiencia, desde su sentir, la van a responder. Luego, cuando ya todas estén, digamos que respuestas, vamos a hacer una hoja que es como aspirantes a cargos de elección popular, ¿cuáles crees que fueron tus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas como mujer y como mujer afrocolombiana? ¿Listo? Entonces, en nuestra presentación, muy rápido, decimos quiénes somos y un poco sobre nuestros liderazgos. Entonces, bueno, mi nombre es Victoria, soy de Titiza. ¿De Titiza? Pertenezco a un consejo comunitario. El consejo comunitario. Soy la reina de Titiza, dígame. Soy la reina de Titiza. Después de un poco de primas que están bellísimas y que también son las reinas. Bueno, soy del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Cuenca del Río Toro y la zona costera sur de Acandí, Chocó. Nací en territorio ancestral. Me he especializado en estudios afro-latinoamericanos y caribeños. Creo que esta es mi razón y mi corazón está aquí. Y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, mi nombre es Luzmila Rivas Castillo. Hago parte de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 10 de Acantilado. Soy educadora, especialista en pedagogía y docente. He estado siempre por el servir a las personas, a la comunidad, ¿cierto? Entonces me encanta todo eso de estar como siempre de líder de la comuna, en el territorio. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Leslie Menas Gamboa, soy de Quito, vivo en el barrio Cauces de Oriente, hago parte de la Junta de Acción Comunal de Cauces de Oriente, siempre comunico procesos afro, llevo 19 años viviendo acá, siempre están esos procesos afro, que hago parte de una organización, hago parte de FEDEAFRO, de ¿cómo es que? Hago parte de Influye ya y no, eso no me lo voy a aprender, ¿verdad? Pero sí, yo siempre estoy en estos procesos y me gusta servir, la verdad es que me gusta. Yo en mi barrio, con los jóvenes, me gusta estar pendiente. Ahí ya se abrió la inscripción en tal universidad. Soy gestora educativa también allá en la comuna, y entonces me gusta estar como pendiente de todo eso, de estar como hablando con los jóvenes y estar pendiente de ellos y de los niños. Entonces a mí me gusta eso, me gusta servir. Gracias. Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es Yania Rivas Perea.
trabajadora social, especializada en psicología organizacional, en procesos de formación integral y con maestría en enseñanza de la ciencia. Representante legal de la Corporación Reflejos Incluyente. He venido pues haciendo un proceso de articulación institucional. Tuve la posibilidad de implementar una estrategia que se llama la Estrategia de Innovación Empresarial Social y Humanística. Cuando hice pues un proceso de líder del programa SENA Incluyente en el SENA Regional Antioquia. Asimismo, he posibilitado mis acciones y mi experiencia pues, al trabajo con la población con discapacidad y con las mujeres. Realmente, el hecho de estar aquí, uno dice, todo pasa por una razón, esto fue causalidad, o sea, Dios así lo quiso, porque uno a veces se centra en lo social, pero uno desconoce que tiene las habilidades y las competencias para avanzar en otros escenarios. Entonces, aquí estoy para seguir creciendo, aprendiendo, y el hecho de estar con la comunidad le permite a uno saber que todos los días, y ratifico eso, digo, todos los días es un aprendizaje. Entonces, seguimos aprendiendo, y yo creo que el hecho de que cada una de ellos está puesta es arriesgarse y darse la oportunidad de mirar que tiene esas habilidades y que lo puede lograr. Gracias, Yamil. Buenas tardes, soy Farly Varela, de Ismina, Chocó, con 32 años en Envigado. Fui docente en el Chocó y luego pasé a ser parte de la salud como auxiliar de enfermería. Laboré por 29 años en Envigado. Me pensiono y decido servirle más a la comunidad, por lo que hice parte del comité de Zona 3 donde resido y pertenecí al Cabildo del Adulto Mayor. A través del conocimiento y el servicio a la comunidad, decidí aspirar a esa corporación porque el deseo es seguir sirviendo. Gracias, Buenas tardes, mi nombre es Leonor Padilla Rentería, soy del medio Atrato de Betén. Vivo aquí en Medellín hace muchos años, ¿no? ¿Qué les digo? Vivo en el barrio Moravia, soy líder comunitaria, pertenezco a FEDEAPRO, que es una corporación madre cabeza de familia. Mi sentir mío es servir, estar ahí con las mujeres madre cabeza de familia, porque me inclino más que todo por eso, porque hay madres que tienen 2 o 3 pelados, pagan arriendo una cosa a la otra y no tienen casi con qué trabajar, se van a trabajar, dejan sus hijos solos. Entonces yo me encabezo más que todo por eso y los niños. Sí, he vivido mucho en el barrio Moravia, hace años vivo allá. Mi liderazgo todo el mundo lo conoce, ¿ya? Y la gente, pues, estamos bien porque no salimos, pero nos fue bien, gracias a Dios. Sí. Gracias. Bueno, mi nombre es Hapson Palacios, soy oriundo de Quito. Alias. Alias ¿qué? ¿Qué? Bombón de chocolate. Alias bombón de chocolate. Exactamente. Ya. Entonces, soy el coordinador del proyecto, en este caso. Soy de profesión, soy ingeniero, especialista en gerencia de proyectos. Entonces, es un proceso pues, en el cual vengo trabajando y la idea es seguir aportando en este hermoso proceso y llevar esto a otras instancias, ¿cierto? A otros niveles. Siempre llega en un nivel plano y el deber de nosotros, tanto equipo del proyecto como participantes, es que trascendamos, no quedarnos en el mismo punto a como entramos, ¿cierto? Hay que trascender, que ahí es cuando uno dice realmente hubo impacto, realmente se avanzó y no es que como entramos al mismo. Entonces eso es lo que se busca. Aquí se van a abrir un panorama de oportunidades a ustedes lideresas, un panorama se va a abrir, ¿sí? Van a ser como está escrito, van a ser tierra deseable. Y esa tierra deseable es saber ustedes también a dónde van a apostar, a dónde van a tirar esa semilla, ¿cierto? Porque el paso que dieron es para mostrarse, ya la vieron, ya la reconocen, ya saben que son mujeres que incursionan en un escenario político,
que no van a pasar desapercibidas en ningún lugar en este globo político como tal. Entonces, ahí es donde deben tener mucho cuidado y poder realmente hacer las verdaderas apuestas que permitan crecer ustedes y crecer toda la comunidad a la que representan. ¿Sí? Entonces, listo. Muchas gracias. Como decíamos, sabíamos que era un reto, que ustedes tenían unas barreras increíbles que realmente ni siquiera las han contemplado en el país, ni siquiera en los lugares donde la población afro somos mayoría, las mujeres aún así tenemos una condición de desventaja. Pero no lo queremos imaginar, no lo queremos extraer de los talleres, queremos escuchar desde sus experiencias, o si ustedes sintieron de que ahí no había un asunto de género o racial o demás también, eso es información valiosa. Entonces vamos a hacer el... Les a cada una le voy a entregar un papelito. Usted saca sin mirar. Aquí hay uno. No, pues puede sacar No, buscando los secretos. La tijera Estaba muy grande. estaba... Ay, Yo tenía un pulso. de mala quiero. Listo. Entonces empezamos al contrario. Ven que ahorita empezamos por aquí, ahorita va por allá. Sí, No, señora. no, esa es allá. No, allá. por allá. No, allá. No, que sí. Por allá. Listo. Bueno, mi pregunta dice, ¿qué lecciones te dejan las pasadas contiendas electorales en clave del papel de la mujer afrocolombiana? La lección que me dejó a mí en particular es la de seguir trabajando por la comunidad afro, ya que en el municipio de Envigado, que es un municipio de una tendencia política liberal y que en el momento de las elecciones estábamos con un candidato que no es del agrado de ellos, pesó mucho, muchas personas que me conocían por mi labor estaban de acuerdo conmigo, mas no compartían el candidato a la alcaldía que yo busqué, que era el del cambio, que no fuera el mismo político de 52 años que llevan los liberales en Envigado y que el candidato tiene procesos jurídicos ya comprobados, estuvo en la cárcel y era el contendor del candidato mío. Entonces eso pesó mucho. Las alianzas que hicieron. Las alianzas. En algunos momentos pesó que me decían que me parecía mucho a la presidencia y hay un odio hacia ellos. Sí. Me di cuenta que Envigado tiene un gran porcentaje de odio hacia no solamente Envigado, vicepresidenta. No solamente Envigado. A la vicepresidenta y me comparaba mucho con ella. Muchos llegaron a decirme, usted que no ha hecho nada y ahora se quiere lanzar al consejo. Y yo le decía, ¿cómo si soy la vicepresidenta me voy a lanzar al consejo? Somos dos personas totalmente diferentes. Pero la raza nos llevó a la confusión de muchas personas, más que todos los adultos. ¿Y cuáles eran las expresiones de ellos? O sea, al referirse a usted, comparándola de pronto con una vicepresidenta, ¿era un asunto como mujer afrocolombiana? Como mujer afro, el que no ha hecho nada de lo que prometieron, no han cumplido lo que prometieron. Pero en este caso sí quiero hacer como ahondar un poquito más, en el sentido de saber, por ejemplo, el porcentaje de personas que manifestaban ese rechazo eran personas afro o eran afro pero no se reconocen como afro. O sea, ¿quién era por lo menos ese nicho de ese porcentaje eran nativos envigadeños que no son afro. Que no son afro. El porcentaje de afro en Envigado está muy reducido. Hay 1.700 personas afro
que en su mayoría se reconocen como afro, pero que apoyan a las personas que no son afro. Otro proceso. O sea que se necesita fortalecer esa unión en Envigado para de pronto alcanzar un puesto de poder o de toma de decisiones de una persona afro que lo represente. Muchas gracias, doña Pari. Sí. Bueno, a mí en el ejercicio me fue bien. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta. La que tiene ahí. La pregunta no hay. La hizo tan complicada. Déjame la que yo sin trabajo. Considera que se debe seguir trabajando en el empoderamiento político de las mujeres afro con miras a puestos de elección popular. Sí, hay que seguir trabajando, hay que seguir empoderando uno de esa política, hay que hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque ahora en estas elecciones, mucho como nos fuimos con un partido que en realidad la gente casi no lo quería, porque ahí me decían, si usted estuviera con X persona, le ayudábamos, pero no, con eso no. Entonces hubo como rechazo en esa parte, y muchísimo rechazo. ¿Ya? O sea, otra vez lo mismo, la alianza que se hizo con UPEGI, con el Partido Independiente, eso fue como que los marcó, a mí pues me marcó bastante. ¿Ya? O sea, ¿ustedes creen que si hubiera sido con, no sé, el que ganó Pico, Sí. de pronto el panorama hubiera sido distinto? Sí, como mujer? porque yo era del Centro Democrático y me pasé para ese partido. Entonces todo el mundo me recriminó eso. ¿Ya? Entonces Sí. me decían, no, ¿y usted por qué se pasó para Independiente si usted era del Centro Democrático? Si fuera con Pico le ayudábamos. Pero nosotros, pues no. Entonces uno siente ese rechazo, ese señor no ha hecho nada, mire lo que hizo el alcalde, eso va a seguir lo mismo. Entonces todo eso como que le restó mucho a uno. Tengo una pregunta. ¿Conocieron alguna experiencia de mujeres como nosotras aquí en Medellín que si hubiera ido con este candidato que pasara? No, ni una. Ni O sea, uno puede intervenir. claro. Ahora fue más hombre que mujer. Qué pena. Pueden intervenir y ya después Mujeres trabajar afro, con preguntar. Ah, En Supremo había ya. una de Centro Democrático Afro, pero no sé si... Por eso pasaron más hombres que mujeres. No. Que yo haya escuchado, lo que hayan visto, no hubo ni una mujer afro que hubiera pasado por otro partido político. Lo que pasa es que la gente está muy sesgada. Entonces piensan que porque uno está con este partido político o porque el alcalde hizo esto, el exalcalde o por eso, no. Yo digo que hay que empezar a ir como abriendo brecha, estemos en el partido en el que sea el partido el que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que a mí no me define el partido, o sea, a mí no me define un partido, a mí lo que me va a definir es lo que yo hago como tal, y ese cariño, ese afecto que me tiene la gente a mí, ¿cierto? Nosotros tenemos que reconocer algo, que aquí en Antioquia, la mayoría de los antioqueños, ellos son muy, ¿cómo se les dice? Territorial, sí, ellos son muy, ¿cierto? Entonces, a ellos todavía no se les ve como que un negro que venga a mandarnos, un negro que haga esto, un negro, ¿cierto? Ellos tienen ese sesgo allí. ¿Se lo han dicho? Y cosa que me lo dijo una señora a mí entregando un volante. Me dijo, nosotros somos muy territorialistas, nosotros somos de su territorio. Y porque yo le dije, ay, hola, ¿cómo estás? No, a mí no me gusta. Y ahí dice, a ver, yo veo, ay, y más con ese partido. Le dije, es que el partido no me hace. O sea, le está hablando Lupina Rivas, candidata al Consejo de Medellín, y esa soy yo. Conózcame a mí, porque usted no me está conociendo por un partido, conózcame a mí, la persona que soy, ¿sí? Para que ahora sí entre a juzgarme. Y la otra señora con la que estaba dijo,
Doña María, se llama la señora en una farmacia. Doña María, lo que le está diciendo la señora es verdad. O sea, nosotros no tenemos un sesgo de que no. Tenemos que primero conocer a las personas, tratar a esas personas y de acuerdo a lo que nosotras conozcamos, de acuerdo a lo que nosotras tengamos esa vivencia, podemos buscar en estos momentos. Yo sí la voy a escuchar porque me parece muy buena las propuestas que tiene. Miren cómo es de decente, porque usted le ha dicho cosas que ella debiera ser muy grosera con usted y no lo ha sido. Entonces primero conozcamos a las personas. El partido, lo que ella está diciendo, el partido no la está definiendo a ella como persona. Listo, algo Es que voy a hacer una mocioncita y es que Antioquia es afro. Antioquia tiene población afro de origen, ¿sí? Entonces no es como que Antioquia es blanco mestiza y ya, y es una cultura, no. La verdad es que es muy rica si ustedes van a Urabá, si van aquí cerca, si se acercan a los barrios también. Eso Es una casualmente Antioquia afro. le dije yo a ella, aquí hay muchas, y yo le dije, es que aquí ya vemos muchos afro. Yo le dije, aquí vemos muchos. Incluso tenemos una gran parte de territorio que es afro y usted sabe que nosotros lo amamos. Le dije, eso fue en el barrio Antioquia, y le dije, mire que usted donde este barrio donde usted está viviendo, la mayoría de los que viven acá son que, ay, sí estamos despoblados, negros. Gracias. referente a lo que tú dices, sí, eso es cierto, pero la gente ya tiene una conciencia, la gente ya despertó. En los barrios, la comunidad ya despertó respecto a las elecciones, ¿ya? Porque lo que pues le han despertado tanto que ellos le dicen a uno, mire este presidente lo que está haciendo, mire este otro lo que hizo, ¿ya? Entonces ¿qué tiene uno que hacer? Escucharlos a ellos, no ponerse uno como una tuya, otra mía, no, sino escucharlo y explicarle sobre qué va uno, sobre qué está trabajando, qué es lo que uno va a hacer, porque muchas personas le preguntaban, a mí me preguntaban cuál es su plan de trabajo. Yo tenía que sentarme y explicarles a ellos. Dice, no, Leo, si eso está bien. Pero, ay, no, con el partido que digo, pero es que no es el partido, soy yo. Ustedes me conocen, ¿ya? Los votos que yo saqué, los saqué porque en realidad ellos me conocen y yo hace muchos años vivo en ese barrio. Hace muchos años yo soy líder, ¿ya? Yo tengo una corporación y pues hemos hecho mucho con la corporación. Las mujeres saben de lo que se les ha apoyado, se les ha colaborado, se les ha ayudado. Entonces de eso se siembra uno para que la gente le colabore a uno con los votos, ¿ya? Pero no, la gente no está de acuerdo, la gente no quiere mucho el partido que estábamos, no lo quiere, no quiere. No, sí, es verdad, yo creo que sí es lo que sé. No, es la verdad. Yo me fui a Caicedo, yo llegué a Caicedo, no sé cómo llama eso, por allá, me metieron por allá. Igual a mí los votos de Caicedo no me servían, pero me fui con mi tío para allá. Y escuchaba a uno, y el mismo negro, y decía, Sí. no, yo voy, vamos por Fico. Es que el menos, ¿cómo es que? Menos malo. El menos malo. Ya sabemos cómo es él, ya sabemos cómo es él, entonces yo, oye, nosotros vamos a votar es por Fico. Entonces, yo le decía, o sea, que usted, como usted su marido le pega, y como usted ya lo conoce, entonces usted sigue ahí aguantando. Pues yo le decía, sigue ahí aguantando porque ya lo conoce. O sea, que decía yo así, no. Y eran los mismos afro, y gente pobre allá, Sí. pero es que ya metido allí eran lo que decían que iban a votar por Fico. Así la mayoría. Que uno pensaba que iban a votar por UPI, que eran pues, los barrios más periféricos, que allí iba a sacar la votación, casi la mayoría era el que confía. Entonces de aquí Entonces, sí. concluimos que de acuerdo con el partido en el que estábamos incluidas, pues afectaba de pronto la Sí, no, percepción. a mí me afectó mucho. Pero oiga, pues para complementar, yo creo también que hay un tema estructural y un tema de la transformación del imaginario colectivo. Y eso viene de la educación. Pues uno de los pilares en el proceso y en el programa que nosotros estábamos apuntando era el tema de la educación. Lastimosamente, cuando uno habla de la educación o en este ejercicio que se está tratando mucho de implementar el tema de la etnoeducación, planteaban y algunas instituciones decían, pero ¿por qué etnoeducación si nosotros aquí no hay afro, aquí no hay indígena, aquí no hay comunidades NAR?
Entonces, cuando hay un desconocimiento, porque esto es un tema de desconocimiento, y yo creo que ese desconocimiento es el que permite las etiquetas, las brechas, los sesgos, la información parcial, la desinformación. Entonces eso no te permite dar una mirada y una postura objetiva de lo que significa realmente una contienda electoral, lo que significa realmente un voto de conciencia. La votación aquí se dio por un tema de todos, cualquiera menos los partidos alternativos, digámoslo así. Cualquiera menos los partidos alternativos. ¿Por qué? Porque no están acorde con lo que está pasando a nivel nacional ni lo que está pasando a nivel local. Y vamos a algo también muy importante porque no hay que desconocerlo, el tema de los egos. Entonces, cuando usted tiene el poder, usted no lo quiere ceder. Y aquí también se da un juego del tema de los egos, el poder, lo que yo voy a ceder, lo que yo le voy a dar al otro. Y algo que no tiene conciencia nuestra comunidad, y me duele decirlo en el alma, porque yo aquí hace 20 años y apenas me vine, registré y inscribí mi cédula acá, es que muchos, y si uno hace un diagnóstico, yo creo que esto sirve para investigación, no votan aquí. Hay personas que llevan 20 años viviendo en Medellín y no votan aquí. Eso es un factor y una situación que también limita, porque uno puede decir, no, es que aquí tenemos un 20% de comunidad afro, pero realmente ese 20%, 30%, ¿cuál sí puede votar? O cuál sí puede votar, pero tiene la cédula inscrita. Y ese ejercicio nos dimos cuenta cuando estuvimos en el territorio, porque nosotros hacíamos una validación, datos, nombre completo, y yo decía, ve, tan interesante este ejercicio porque uno lo ve como que listo, estamos en la contienda electoral, pero es un llamado de conciencia y lo hacíamos, venga, pero usted, ¿por qué? O sea, deme la razón, si usted vive acá, usted tributa acá, tiene un puesto acá, trabaja acá, ¿por qué va cada 4 años a votar al Chocó? Cuando su vida, lo que está acá, lo está haciendo. Entonces empezar a romper y hacer ese ejercicio de transformación del imaginario colectivo también para que uno diga, vamos a tener una representación, vamos a cambiar también parte de ese sentido de pertenencia y de ese reconocimiento del otro, porque no reconocen a tu otro como tu próximo. Imagínate lastimosamente. Que eso también profundo se puede interpretar de que esas personas que no votan aquí, porque aquí hay colonias de Fuerte y Murindó, y acá vienen los candidatos de allá a hacer colonias políticas. De todo el Saurabia fue mucho. El de Yundo vino acá, vino hasta Patrocina para decir. ¿Qué planteo yo ahí? Que las personas no quieran registrar su cédula aquí es porque todavía sienten ese arraigo por el territorio. De eso te iba a decir. Porque no tanto mucho, es porque les pagan. Porque alguien me dice, alguien me dice, ¿cuánto me va a dar? Exacto. Le digo, yo no tengo plata para pagarte. Solo te estoy pidiendo que me colabore como amigo con el voto. Me dice, no, mi hijita, allá me van a dar tanto. Y yo, no, ya yo estoy lista, el sábado me voy. Otra cosa que los negros, aquí en Medellín, negro no le vota negro. Negro no le vota negro. Disculpen, ahí yo hago una interrupción. Hubieron muchos, en algunos territorios en los que yo estuve, que me decían, ay, si yo no tengo la cédula escrita aquí, y yo, ajá, pero la podés inscribir, ¿por qué no la escribiste? Si se hizo la inscripción, se abrieron 2 fechas de inscripciones de cédula. No, porque me voy a ir a votar al Chocó, listo. ¿Por qué vas a votar en el Chocó? Porque me están poniendo los tiquetes, allá tengo mi plata, voy y visito a mi familia. Entonces yo, a una persona muy querida, hablando con ella, le dije, ay manita, vení. Pero mira, mientras vos te vas de aquí al Chocó, que porque te están dando unos tiquetes, te van a dar una plata, te están comprando la conciencia. Si me estás teniendo 1, 2, y por la persona que fue no gana. 2, ¿vos no crees que ya es hora de que nosotros aquí en Antioquia
porque voy a cumplir 19 años de vivir aquí. Yo desde que llegué, inscribí mi cédula y yo he venido haciendo mi ejercicio aquí. Y le dije, ¿no crees que ya es hora de que nosotros nos cojamos, todos nos unamos y saquemos adelante, ¿sí?, a una persona de nuestra etnia, una afrodescendiente, y que sigas creciendo, sin necesidad de que yo te diga, no, vota por mí, o anda a votar por fulanito al Chocó, porque te van a dar unos tiquetes, porque te van a dar una plata? O sea, tenés que abrirme la mente. Ay, tenés razón. Yo voy a ir por esta porque ya eso está arreglado, pero lo que me estás diciendo es verdad. Yo voy a hacer la inscripción de mi cédula aquí y lo que me estás diciendo es así. Hay que empezar a llamar a la gente, a que la gente tome conciencia de que el voto no se vende. Tenemos que mirar, yo les decía, yo a mucha gente les decía, usted tiene que mirar, mire, a ver, ¿cuál es esa propuesta que esa persona le está haciendo a usted? Hubo mucha gente que me decía, ay, deme los 50, no, hágalo porque le nace. Diga, voy a votar por usted porque le quiero dar este voto de confianza, más no porque le voy a pagar. ¿Sabe por qué? Dada la casualidad que yo gane y usted diga, no, necesito hablar con la concejal Lupila, porque yo tengo una memoria muy buena, yo me recuerdo de las personas. Y que usted me diga, necesito que usted me haga esto y esto, yo le puedo decir, no, porque yo a usted le pagué. ¿Sí me entiende? Depende. Entonces, la intención no es que a nosotros nos van a comprar la conciencia o lo que nosotros sabemos que necesitamos por una plata. Votemos a conciencia. Yo toda la vida he votado a conciencia. ¿Por qué? Porque me gusta de pronto el plan de gobierno, las propuestas de gobierno de X, de Y o de Z, más no porque me van a dar un dinero. Entonces hay que empezar a la gente a reeducarla nuevamente porque la gente no ama. Bueno, yo creo que es materia de investigación, como dice Yania, puede ser muchos factores, como dice el señor Jason, puede ser un arraigo, puede ser, no especulemos. A mí me gustaría preguntarle si a todas les pidieron dinero. A mí sí. También. Pues a mí no me cogió hasta que ella me pidió que le voy a meter. A mí también. O sea, que a todas A les mí pidieron también, dinero. No falta el que le... Sí. A mí uno le hasta le dice, A mí una profesora, ¿Con qué me va a colaborar? ¿Con qué me va a colaborar? ¿Con qué me va a colaborar? una profesora, sí, a mí me llevaron recibos de 550.000 pesos. Una profesora me mandó a llamarme porque me quería apoyar. Una fórmula. Y yo fui. Y le podía colaborar con eso. Y yo fui a su casa, hablamos, me dijo pues que lleva 7 años viviendo en Envigado, no ha tenido el apoyo de ningún político. Yo le expliqué el deseo de servir en Envigado y quedó de que ella y 7 familiares me iban a apoyar. Eso fue a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche me llamó a decirme que le prestara 2 millones de pesos. Yo le dije que no tenía plata para prestarle los 2 millones de pesos. Para la campaña. Ni tenía para la campaña, ahora voy a tener para prestarle. Entonces empezó a sacarme excusa, me había dicho que le llevara el candidato para una reunión con el candidato a la alcaldía, ya me dijo que no. Después le dije yo que cuando íbamos a concretar por la reunión con los familiares, que no tenía tiempo, que ya estaba estudiando. Y en conclusión, no me colaboró con la votación. Hay 2 corporaciones reconocidas en Envigado de los afro, los cuales me mandaron el concejal que ellas apoyaban. ¿Era un hombre? Un hombre que no es pues afro, me lo mandaron para que me convenciera. Candidato que me ofreció lo que yo quisiera con tal de que desistiera de mi aspiración. Entonces yo le dije que yo no necesitaba nada, lo que yo necesitaba era darle estudio a mis hijos, que ya lo tenía, y yo era pensionada, entonces yo no necesitaba nada, que yo quería trabajar por una comunidad que sí tenía muchas necesidades. Entonces prácticamente me gané la enemistad de los líderes de las corporaciones afro y me gané la enemistad con aquellas personas conocidas del partido. Muchas gracias por compartir esas experiencias. Entonces podríamos concluir que esa corrupción que se maneja también las afectó. Sí. Sí, a mí sí. que les pedía,
pero el monto de la campaña no tenía... No había recursos. A mí me tocó que era 2 millones. Yo les decía, yo no tengo plata, pero pues lo que me da el candidato es que yo mando Pero el quiero Una me llevó una fórmula. Continuemos, por favor. Bueno, ¿en qué elementos lo aprendido en la Escuela Política de Mujeres fortaleció su proceso como aspirante a cargo de elección popular? Bueno, yo creo que el ejercicio de fortalecimiento y empoderamiento de la mujer a través pues, de Creando País posibilita que uno identifique, a lo mejor uno dice, ve, sí, yo tengo estas competencias, tengo estas habilidades, pero uno nunca se imagina en un proceso político. Y a veces uno llega a unos espacios donde dice, ay, ve, sí se puede, y que también lo reconocen a uno como líder, porque no es uno decir, yo soy líder, sino que sea la misma comunidad que te reconozca como líder del proceso. Eso pasó en el espacio de Creando País. El hecho de permitirme, que inmensamente agradezco, de haber sido facilitadora, eso movió también otros temas internos en mí, que me hicieron decir, esto tiene que ser así, y uno tiene que mostrarse, uno tiene que visibilizarse, para entender que nosotras como mujer afro sí podemos llegar a esos espacios, que nosotras sí lo podemos hacer. Porque si ustedes hacen un análisis, casi todas las mujeres afro tienen una muy buena preparación académica, pero difícilmente acceden a esos cargos representativos. ¿Por qué? Porque o no tienen el músculo financiero, o no tienen el padrino político, o no somos de la familia de la burguesía, bueno, en fin. Entonces, el hecho de estar ahí y entender que hay una ancestralidad, para mí eso fue significativo, de que hay que seguir luchando por ese reconocimiento, no únicamente nosotros, sino que, lo voy a hablar desde lo local porque es donde nos estamos moviendo, haya esa identidad, que identifiquen y que sepan que nosotras estamos ahí, y que cada una de nosotras sea responsable de eso, de mostrarlo, pues no de esconderlo, de dar a conocer lo que somos, tal y como somos, ¿cierto? Lo otro, en ese ejercicio, el tema de algo muy importante y que en este ejercicio el tema de la imagen, que uno a veces no le presta como atención, de ir identificando, y yo creo que una vez lo decíamos en uno de los encuentros, busque su identidad, y tú lo decías, Victoria, ¿qué lo identifica? O sea, ¿qué es lo que cuando vean a Yania, qué ven? ¿Cierto? Y en ese ejercicio yo he ido creciendo en tener mi identidad y mostrar lo que yo soy como afro, como líder, y cada vez soy más consecuente con eso, que es lo que yo creo que todos tenemos que ser consecuentes con eso, porque esto no va a desaparecer. Entonces, como no va a desaparecer, tenemos que darle el valor. Y eso lo he estado construyendo, lo sigo construyendo, y agradezco a Creando País, porque más que, por ejemplo, yo decía, ay, tan chévere el tema de cuentas claras, lo trabajé, el tema de la mujer política, yo decía, ay, Dios mío, o sea, de lo que uno se olvida y de que hay que seguir construyendo estos escenarios, que empezamos y lo propusimos en el espacio, de hay que hacer una alianza, y pudimos hacer un solo encuentro. Y lo particular, que en ese encuentro que no estuvieron, quien más corazón asistió fue mestiza. Ajá, es lo mismo que te digo. En el que lo propusimos fue porque era el tema de seguir empoderando. Entonces después decimos, ay, ¿cómo así que los mestizos? Porque la mujer mestiza es la que está liderando, pero aquí estamos nosotros, ¿cierto? Igual pues, yo decía, este ejercicio hay que hacerlo. Estábamos en el tema de la contienda electoral, pues los tiempos no me daban para seguir movilizando,
pero sí es un ejercicio que nosotros debemos asumir y debemos construir como mujeres, independientemente de las diferencias, porque es que en la familia nadie es idéntico al otro, cada uno tiene sus particularidades, los de las manos son distintos, independientemente de Pedro, de Juan, de María, ese colectivo lo que lo debe unir a uno. Es esa necesidad de reconocer, y en el grupo hay mujeres que todavía necesitan impulsarlas, que descubran que tienen esas potencialidades, que son capaces desde lo que hacen, desde su perfil, porque eso va a permitir que se construya poder femenino. Listo, muchas gracias, Tania. Yo pensaría que el tema de la ausencia de las mujeres afro y de la persistencia de las mujeres mestizas en los espacios afro no tiene tanto que ver como que no haya interés por parte de las mujeres afro, sino que analicemos el tiempo que yo tengo disponible, las tareas, los múltiples roles que se tienen, las mujeres que van a los espacios, mujeres pensionadas, de edad, con un tiempo libre mucho mayor, salen de un taller y prácticamente van a otro, ¿sí? Son situaciones que las mujeres afro tienen que criar los hijos, los nietos, son lideresas, más trabajan, más, o sea, tienen una cantidad de facetas y de roles que su tiempo es realmente, tiene que ser concentrado, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Yo quería aportar algo, es que nunca me había interesado la política en mi vida como tal. Recuerdo que a mis 19 años empecé a trabajar en el magisterio y me obligaron a votar por Belisario, por el trabajo. Sí, por el trabajo. Entonces, ese haberme obligado como por tener el trabajo, yo me volví a política. Creando País despertó en mí ese deseo de servir desde ese lugar, desde esa instancia. Se lo agradezco a Creando País, en alguna vez hice llegar un mensaje, sí, me motivó mucho, crecí como persona y he motivado a otras personas que están en este momento interesadas en que van a seguir haciendo ese papel que yo inicié en Envigado, de lanzarse a la política. Quizás yo no lo vuelva a hacer porque digo yo, ya fue un cuarto de hora que viví, la edad y otras aspiraciones que tengo no me lo van a permitir, pero dejé como esa semilla para que otras personas se llenen de valor, más jóvenes, quizás mejor preparadas y que en verdad les gusta la política. Entonces, para mí me dio una satisfacción eso. Felicitaciones y la verdad muchísimas gracias de parte del proyecto, de todos. Para nosotros escuchar, miren, cada persona que está aquí está atenta a algo. Y estamos apenas nosotros en este momento, pero no saben la cantidad de labores, logística, todo pensando en ustedes. Entonces, cuando uno como equipo escucha algo como eso, uno el corazón gratificante. es gratificante. Lo otro, por ejemplo, que para complementar, el espacio de mujeres se volvió importante. Yo creo que cada una espera, ansía su momento, se reencontraron personas, se dio la posibilidad de conocer a otras, de estar en otros espacios. Entonces todo eso crea y fortalece y genera pues como esas alianzas, no únicamente desde lo personal o desde las corporaciones, sino que entonces uno ya ve al otro, ay, ¿cómo estás? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿No? Entonces eso es muy, muy bonito. Y también porque, por ejemplo, yo estoy aquí y la verdad yo nunca había ido a la sede Campiní y me invitaron a un almuerzo. Y estuve allá, qué chévere, qué rico. Hubo un intercambio entre recreos incluyentes. Entonces fue muy chévere porque uno dice, ven, qué bacano. Sin un tema de ideología política, sin nada. O sea, aquí estamos, compartimos, intercambiamos experiencias, qué rico estar aquí, qué rico que vengan, qué rico que participen de este espacio. O sea, y eso es hermandad. No sabíamos eso. Qué bonito. Sí, muchas gracias. Continuamos con la pregunta. Bueno,
¿Qué mejoraría de la Escuela Política de Mujeres según tu experiencia como aspirante a cargo del elección popular? Pues yo digo que yo no mejoraría, pues no le mejoraría nada, porque todos los temas que se tocaron fueron importantes y a mí me sirvieron. Entonces yo creo que yo no le mejoraría nada. Porque digo, yo siempre tenía, por ejemplo, yo decía, yo me iba a vestir y se me venía a la mente lo que decía la facilitadora. Cuando ella se me sí, o sea, yo todo lo que se me metía a la mente, yo ahí no me puedo poner estos pantalones rotos, porque no es así. Entonces yo siempre como que tenía claro con esa cosa, entonces para mí yo no le cambiaría nada. Entonces... Bueno, compartimos la pregunta con las demás. Sí, yo opinaría que como más enseñanza en el manejo de la economía. Pues eso de economía. Más, Sí, ¿de qué sentido? que haya como un módulo sobre economía. Manejo de finanzas. De finanzas, manejo de finanzas. Pero No, no como sí. topes políticos. No, sino como el manejo de finanzas como No tal. como el manejo de cuentas claras. No manejo de finanzas. política, sino manejo de De finanzas. finanzas, política y no manejo. Muchas gracias. ¿Quién levantó la mano por aquí? Yo también. Bueno, yo digo que sí habría que mejorar mucho. Cuéntame. Que los módulos sean más de acuerdo a lo que se está viendo. O sea, como era una escuela de formación en mujeres en política, que los módulos tengan que ver mucho de la política. Que había muchas personas que en realidad no sabían a qué estaba sobre esa cuestión de la política, qué se podría hacer, qué no se podría hacer, ¿cierto? Entonces, que esos módulos sí le lleguen mucho más a las personas en esa formación de política, porque bueno, sí, gracias a Creando País que lo hizo, pero yo ya estaba en esa formación, ¿sí? Con la ESAT de la mujer en la política, ¿cierto? Sí. Entonces, yo vi unos módulos donde yo decía, ay, tan rico que este módulo también lo viéramos acá. Danos ejemplos. Desarrolla. Porque entendí en un momento que era como que todas las mujeres que participaban no eran de interés político, ¿cierto? No eran. Pero ahí no entendí entonces lo de los módulos. Necesito como todo el... Entonces, mira, por decir algo, yo estaba en la cuestión política, pero nunca la hacía a mí, sino que se la hacía a otras personas. Ajá. ¿Sí? Entonces, ahora que ya me tocó a mí, da la casualidad de que yo ya estaba en la ESAP estudiando lo de la mujer en la formación política. Entonces, yo vi el módulo que decía formación de la mujer en la política, con la ESAP. Y en ese módulo salió a brote muchas mujeres que están ahorita, que estuvieron en política, que están en política, y cómo ellas fueron como bueno, mordamos aquí, cojamos aquí, vamos construyendo, seguimos construyendo, y se formaron como políticas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estábamos viendo el módulo, cuando empezaron el módulo de la mujer en la política, yo fui al módulo y yo, ay, tan chévere, pero sí debieran de coger del módulo que yo ya había visto y aplicarlo acá. Quizás no tengan, dije yo, quizás de pronto no. Pero yo quiero que me cuenten los temas. O sea, tú me dices el módulo de aquí y el módulo de allá, pero yo no puedo comparar para saber qué elementos tomar y apropiarnos y poderlo mejorar y fortalecer. ¿Sí me entienden? Te cuento un poquito más ahí, discúlpame. O sea, los módulos que se desarrollaron ahora en la escuela. En esa. No, en Creando País. Cierto. Fueron módulos enfocados, mirando directamente de que la política no es simplemente rendición de cuentas, conteo de votos, testigos electorales, ¿cierto? Nos interesaba más a nosotros la formación integral de la mujer en la política, no formarlas para políticas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, miren que ahí se dieron módulos como mujer imagen, mujer y cuentas claras, ¿sí? Mujer en la cadena de poder, o sea, módulos que despertaran ese interés de la mujer, pero no tanto dirigida única y exclusivamente a la política, sino una mujer que con la formación que recibía en ese componente pudiera desempeñarse como carrera política, como lideresa en la organización, como
de pronto gestora de paz, como gerencia en una empresa, liderar procesos en una empresa, o sea, que tuviera esa versatilidad, ¿cierto? Que le permitiera integrar. Ahora, lo que usted nos está contando aquí, que generó la curiosidad de Vicky, también me la genera a mí. O sea, ¿cómo podemos nosotros extraer de allá para poder fortalecer acá, correcto, de manera de que esa integralidad que nosotros buscamos en esto se pueda fortalecer mucho más? ¿Sí? O sea, ¿qué crees tú que de la ESAP, de la experiencia que tú tuviste con la ESAP, nos pueda servir para fortalecer este proceso, ya teniendo en cuenta la filosofía como nosotros quisimos dar escuela política de mujeres? No formarlas como políticas, sino formarlas como integral para todos estos procesos. Bueno, mira, uno de los temas que yo veo que ahí es formación, o sea, si lo forman a uno para que sea una mujer política desde un punto de vista. Entonces, cuando yo vi ese primer tema que fue la formación de uno, entonces ya empezaron ellos como que, bueno, tomamos este contexto, cómo se formó, por decir algo, esta Policarpa Salabarrieta, cómo fue una mujer fuerte, ¿sí? Para el Libertador, porque aparte de eso ella le hizo, hacía como esa política. Entonces yo sí decía, ay, tan bueno, o sea, eso también me llamó mucho más la atención, por eso no faltaba ningún modo, porque yo miraba acá y cogía de aquí, yo decía, ay, tan bueno este tema, que le dijeran a uno como desde un principio que está muy bueno el de ustedes, claro que sí, pero entonces a uno allá empiezan como a meterle, es por este lado que hay que meterse para uno ir fortaleciéndose para llegar a ejercer eso. O sea, como mayor contenido, contenido histórico, eso, como coger esos contenidos históricos, ¿sí? Que yo alcancé a ver muchos allá, ¿cierto? Cojan vamos, busquemos esto, porque eso también le ayuda, eso para mí fue como una fortaleza, me hizo más fuerte, claro, es que nosotros a veces cogemos esto, porque escuché que fulano, que no, cojamos de acá, esto desde dónde inició, para uno... Más contenido, Contexto. Pero también hay que tener en cuenta algo, y es que era Escuela Política de Mujeres Afrocolombianas. Entonces nosotros, por ejemplo, éramos muy cuidadosos en los módulos de vender historias de mujeres que no eran afro, ¿cierto? Entonces, ese aspecto, por ejemplo, es porque nos pasan hablando siempre de una historia que no es la nuestra, ¿cierto? Entonces éramos muy cuidadosos en eso. Pero ya entendí lo que quieres decir, y es muy importante que entonces el módulo de Escuela Política de Mujeres tenga un refuerzo tanto en normatividad como en contextos y demás. Histórico de la mujer afro. Exacto. Sí me entendiste, porque entonces por allá toqué, por allá en uno del módulo que me tocó, cuando ya me vinieron a hablar de esa ley 73, de esas cosas, y yo, ay, pero vio que yo casi no sabía de esto. Entonces ya empieza uno como ahí escuchando, ahí buscando, y yo, ay, excelente, muy bueno. Cuando hicimos una actividad con ustedes, donde salió sobre la ley 73, que yo no sé qué, y yo, ay, pero imagínate que allá, como a uno le hacen unos exámenes, si uno tiene que sí o sí estudiar, dice, ¿y usted sabe quién fue el primer presidente de Colombia? Pues yo, el primer presidente de Colombia. Y yo, Simón Bolívar. Cuando por allá dije yo, Simón Bolívar, y por allá me dijo una persona, no. Tuvimos un presidente afro, y entonces sería muy bueno como que, bueno, vamos a escuchar de aquí para que la gente sepa, porque la concepción que tiene todo el mundo que es Simón Bolívar. No. ¿Sí o no? Hubo un afro que era la mano derecha del Nieto de Beleza. Pero que no. Y yo, ay, tan importante lo que él hizo. Y sin embargo, hay gente que goza. Lo blanquearon en el Congreso. En la historia. Lo blanquearon. En la historia no aparece. No aparece. ¿Sí me entienden? Entonces yo, ay, es como por decir algo, el primer senador afro no hubo, sí hubo, y era del Chocó. ¿Y a quién representó? Antioquia. Primero representó
cuando partió. entró al recinto dijeron que se había Se oscureció, no es que, o sea, cuando yo Es que estaba sí. haciendo eso allá, todo ese recuento, Sí. me tocó y yo, ay, sí, Dios, pero, o sea, eso sí lo sabía del primer semana porque pues mi tía era muy política también, entonces, pero entonces ya cuando voy escudriñando de estos otros y de ese primer presidente afro, y yo no lo sabía. Que nadie sabía. Listo. No lo sabía. Pues ahora que yo estaba metida en esto, me di cuenta, me llamó un tío del barrio y me dice, alguien tenía que sacar la vena política. Y yo le dije, ¿cómo así? Yo me metí a esto por la corporación que estoy estudiando y porque el candidato me dio la oportunidad, porque él también es de descendencia afro. Entonces me dice, sí, pero usted no sabe que su abuela era hermana de Diego Luis Córdoba. Y yo no sabía. En mi vida no sabía de la historia que mi abuela era familiar de Diego Luis Córdoba. O sea, que tú eres familia de Piedad Córdoba. Sí. No quiero saber de Piedad Córdoba. Tampoco sabía. Sí, imagínense que eso mucha gente me ha ligado, cuando me pongo el turbante me dicen otra Piedad Córdoba. Cuando le digan Piedad Córdoba, no me digan así. Mi nombre es Leonor. Imagínense. Leonor, listo. Bueno, después hacemos Bueno, yo ¿Alguien decir más? algo, ¿Alguien yo más? decir algo. Sí. Bueno, entonces, en el tema pues, de creando país, teniendo pues ese tema de la integralidad, que no tenemos que conocernos como personas y todo eso, sí es necesario, y como nosotros, por ejemplo, yo siempre lo he dicho cuando vino la visita, pero fortalecimiento a las organizaciones de mujeres. No digo que la capacitación no sea buena, son muy buenas porque no todos los días están en proceso de aprendizaje, pero también es el fortalecimiento que le permita ese músculo financiero para uno tener esa independencia y para uno poder estar en otros espacios, esa independencia económica, ese poder incursionar en otros espacios. ¿Sabes? Yo lo he dicho pues aquí a Jackson, es que hay muchas corporaciones, pero que como corporaciones nosotros vamos a tener ese acercamiento en saber cómo llegar acá, cómo solicitar una ayuda de cooperación internacional, cómo hacer este proceso, cómo hacer lo otro. Algunos sabemos, ¿cierto? Algunos lo podemos saber, pero no es la generalidad. Yo quisiera saber algo más allá de eso. Por ejemplo, es cierto que la cooperación internacional, por lo general, no da recursos en efectivo para el fortalecimiento, ¿cierto? Ahora, tenga la otra pregunta, que aquí sí me interesa. En este primer ciclo, fase 1, ¿cierto? Empoderamiento fase 1, se hizo todo una etapa formativa, ¿cierto? Y de alistamiento. ¿Cómo consiguen ustedes una segunda fase? Ya, que sea productivo. Que sea, eso te iba a decir, que sea productivo. Que uno, por ejemplo, que yo pueda que yo pueda participar en un proyecto. Que yo pueda ejecutar mi proyecto. Que con las mujeres, con lo que sea, que yo pueda montarlo, que yo lo pueda organizar, que yo lo pueda estructurar, que yo pueda ejecutar como un operador. Exactamente. Pero eso sería otro componente. Yo hablo un poco de la escuela política de mujeres, o sea, que la escuela política de mujeres tenga un módulo que hable de gestión. Sí, puede ser. De la gestión en la campaña, para adquisición de recursos para la campaña. Ya entendí. Y que por ejemplo no pueda tener ese músculo financiero, esa inversión. Es que no es lo mismo uno estar ahí haciendo la capacitación, sí, chévere, muy bueno, uno sabe que está el SECO, uno sabe que hay unas licitaciones en menor cuantía, hay licitaciones, está el SECO, hay otras herramientas de cooperación, hay unos asesores que te dicen, ve, haga esto, sigue esta ruta, pues yo lo he utilizado, y que uno participe en esos ejercicios, pero hay otras opciones y otras oportunidades que usted puede también tener unos ingresos. Tengo una pregunta, si es así, donde tenemos como una parte de gestión para las campañas, ¿no puede ser la escuela política el mismo año de elecciones? No. ¿Cuál sería el tiempo? O sea, tiene que antes de que sean elecciones,
¿Cuánto? ¿Sí me entiendes? 3 años. Entonces yo digo, ¿sí? De que bueno, ya en este momento pasaron las elecciones, desde ya arrancar, ir O sea, preparando, 3 años ir preparando para cuando llegue ese periodo de elecciones, ya las personas estamos capacitadas, ya las personas tienen claro cuál es esa ruta, cómo lo van a hacer, qué se va a hacer, para que ahora sí a lo que se va a enfrentar. Y ya gestionaron sus recursos por medio de... Ok, ya entendí. ¿Otra pregunta o...? Sí, por ejemplo, en este caso, estoy tratando de atar todos estos cabos, tratar de dar de manera que como ya uno conoce cómo funciona un poco la cooperación internacional, ¿cierto? Ver cómo lo puede uno hacer de manera de que pueda cumplir las expectativas que tú acabas de plantear. Por ejemplo, la parte productiva y que se necesita fortalecer los procesos, ¿cierto? A nivel organizacional, la posibilidad por lo menos de generar y buscar esas propuestas de generación de empleo interna, ¿cierto? Donde sea la misma organización quien administre un proyecto de generación de empleo donde se le coloque una capacidad instalada y a través de esa administración, de esa generación de empleo, pueda la misma organización generar esas incidencias y comenzar obviamente a penetrar estos sectores que podamos llegar a donde dice usted, venga, usted no tiene necesidad de ir a vender el producto allá. Usted tiene cómo a través de la organización pueda usted beneficiarse, no vendiendo el voto, sino trabajando. Acá, exacto. Listo. Y esa es una forma de que las personas confíen y cojan más como afinidad con uno, porque aquí en Antioquia, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, y yo conozco mucho he trabajado mucho en las corporaciones, y yo sé que la mayoría de los negros aquí no confiamos en los negros. Por lo mismo, porque han venido engañando, y si sale un proyecto, hay un grupito que ellos ponen su proyecto y a usted no le dan participación. Entonces, por esa misma razón, nosotros no creemos en los mismos paisanos. No, es que sí, es real. Quiero hacer un aporte ahí. Entonces, debe haber un tiempo más prolongado de la escuela política donde permita también como esa sensibilización hacia la unión, ¿cierto? Lo que yo te decía, reeducar a la gente para que nos podamos Pero nos toca hacer un trabajo, pero duro, para volver otra vez que la gente vuelva a creer en uno. Hay que hacer un trabajo, pero de base. Y con muestra, mostrándole que sí podemos hacer ese trabajo, pero no de boca. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que si se hubieran unido ustedes 5, hubieran obtenido una curul? Sí, totalmente. Sí lo hubiéramos tenido. Sí lo hubiéramos tenido, totalmente. O sea, Lo que pasa es que faltó mucha comunicación, pero sí lo hubiéramos tenido porque había con qué. no estábamos perdidos. Mire, vea, cuando hay elecciones aquí, la mayoría de los negros, ¿cuántos fue que se lanzaron? Como... ¿Qué? ¿Cuántos se lanzaron? ¿A qué? ¿A Al consejo? consejo. 300. Bueno, mire. ¿Afro? Todos son... No, afro no. Afro estoy preguntando. Afro. Afro no. Afro Sí, ya habían bastante. No Sí había bastante. bastante. No, sí había bastante. Escúcheme. Estaba Manuel Palacio, Escúcheme. estaba Delfino, yo conozco. Escúcheme. A nivel territorio, sí, diga Antioquia, no, digamos aquí Medellín, aquí Medellín, porque en los municipios también había. No, pero estamos hablando de aquí Medellín, estamos hablando de Medellín. habíamos más de 20. Pasaban más de 20. Más de 20. ¿Cuántos Sí. pasaron? Y no pasó ni uno pasó. El más emocionado Más ahí de 20. era el de Vilia. Vilia. Era el más emocionado y no pasó. No pasó. Porque los maestros no le votaron. Oye, ajá. Bueno, Pero una por las pregunta. malas Por ejemplo, en mi caso, Exactamente, en por mi a eso es que yo voy. vamos a ver. Que los negros aquí Aquí no 5 creen. aspiraron a la JAL. Ujú. Imagínate, 5 afro
aspirando, ya sabes, dieron los vea, votos de teniendo en yo no pensé cuenta- que iban a aspirar porque nunca había salido pasado. Vea, teniendo en cuenta el porcentaje que no vota en la zona. Exactamente. Y eso Tengo no una tiene- pregunta, o sea, que si hiciéramos como ustedes dicen, el proceso de sensibilización y demás, habría que hacer este proceso de unión. ¿Ustedes están dispuestas a eso o no? ¿Por qué no? Sí. Pues yo creo que lo que pasa No tiene que es ser que, a fuerza. vea, yo sí voy a La decir unión algo. hace la fuerza. Hay un tema de poder y de ego, ¿cierto? Y si usted no se libera del tema del poder y del ego, para cederlo o para que se tome una decisión democrática y uno diga, bueno, yo confío en que Pedro, en que Juana, en que María sea la que me represente, si yo no cedo ese poder, difícilmente va a haber unión. ¿Qué pasa? Aquí en Medellín hay unos caciques que ya vienen en un proceso y su poder no lo van a hacer, No, y es que aquí conocemos que ya vienen en su proceso. ¿Qué tocaría? A los nuevos que estamos ingresando, porque yo soy nueva en esto, yo no, o sea, en el proceso social sí llevo tiempo, pero en el tema político soy nueva, que los nuevos que estamos incursionando en esto, digamos, bueno, hagamos una política distinta desde ya. Empecemos a llamar a esas personas, empecemos a hablar, a sentarnos con las organizaciones de base, con esas personas que viven en los asentamientos, venga, pero porque es a nosotros el que nos tocaría hacer eso y definir quién queremos nosotros que nos represente. Listo. Ya, porque es ahí, o sea, aquí el tema no es de que la unión no se pueda, sí se puede, sino que cuando, y lastimosamente la historia, porque esto es un tema de la historia y que inconscientemente lo traemos, porque eso fue lo que generaron los españoles, las divisiones, entonces... Dividir y vencer. Exactamente, entonces nos cuesta ceder el poder y decir, por ejemplo, Jason nos puede representar y confiar en que Jason lo va a hacer bien. Entonces es un trabajo interno, un trabajo, venga, articulemos, y un trabajo con las organizaciones de base, de que sí estamos dispuestos a decir, en un futuro, hombre, Letzi es la que puede hacer el trabajo. Pero es con tiempo, ¿cierto? Con tiempo. Listo. Siguiente pregunta. Dice, ¿Ya? desde tu experiencia, ¿qué sugerencias harías para las mujeres afrocolombianas que quieran aspirar a un cargo de elección popular? Desde mi experiencia, que nunca se ven por vencidas, que sí se puede lograr, Sí, sí, podemos llegar, que todo lo que nosotras hagamos, lo hagamos desde acá, desde el corazón, ¿sí? Porque nosotras somos capaces de tantas cosas que no nos imaginamos. Como les había dicho anteriormente, yo antes, lo que yo saqué, se lo hubiera puesto a otro. Y lo hice por mí, ¿cierto? Con el apoyo de un equipo muy bueno, ¿cierto? Pero que no nos podemos rendir. No nos podemos rendir y darnos por vencidas, ¿no? Tenemos que seguir batallando porque nosotros sabemos que Mahoma no la hicieron en un día, se tomó un tiempo, pero la hicieron, ¿cierto? Entonces que nos tomemos su tiempo, que nos sigamos aprendiendo mucho desde la escuela de Creando País, que eso fue como que también nos catapultó a que no sigamos, hagámosle, avancemos. Y que no hay que rendirse. Hay que rendirse, hay que seguir avanzando, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir insistiendo. Porque entonces ahora es que yo sigo en la contienda, sigo insistiendo. Gracias, compañera. Muy Y es que algo muy importante también ahí, y es el tema de... yo pensé que había más. Yo saqué que había más. Hay más. El Hay tema más. de articular y cuando, por ejemplo, Luzmila hablaba que está la EXA, yo siento que no hay que duplicar esfuerzos. Si la EXA lo está haciendo y lo hace muy bien, es poner al servicio y al conocimiento de las mujeres, porque uno ha hecho también ahí el tema de paridad, bueno, todo este tema de equiparación, de todo los beneficios de la mujer, y alternarlos para que lo que Creando País va a hacer en inversión
sea efectivamente complementada. Si sabemos que es una buena herramienta, es una herramienta virtual, es darla a conocer a las mujeres. Una pereza. Vea, Pérez. A mí me gustaría conocer un poco más de ETSAL, uno porque nosotros somos muy cuidadosos que realmente sea para mujeres afrocolombianas. No, es que no es ¿sí? para mujeres. Eso es general. ¿Saben por qué? Les voy a decir general. una cosa. No se puede trabajar solamente con las mujeres afro. Sí, lo que pasa es que imagínense que yo voy a elegir 5 mujeres de las que aspiraron y somos un grupo mixto. Ninguna de ustedes estuviera ahí sentada. ¿Una qué? De ustedes estaría ahí sentada. Así es. ¿Saben por qué? Porque nuestros talleres son de mujeres afro. Afro, ¿Y eso para cómo allá, se nos allá. llena? Allá iba yo, pero venga. Denme un segundo. Lo que nosotros podemos hacer es conocer la plataforma, mirar los elementos que nos sirven y poderlos aplicar. Porque no vamos a negociar el asunto de mujeres afrocolombianas. ¿Sabe por qué? Porque limitamos la participación de las mujeres afrocolombianas. Hemos evidenciado en todos los procesos de formación que hemos tenido, en todo lo que hemos hecho, que cada vez nos limitamos más y cada vez hay espacios de participación donde están limitados, incluso si son para mujeres afro. ¿Sí? Entonces, yo digo que poder tener la prelación para nosotros garantiza al menos una participación. Entonces, para mí es un privilegio y para todo el proyecto que hayan 5 mujeres afro aquí contándonos la experiencia. Pero la persona que faltó era la señora Blanca. Ella es ¿sí? Mestiza. Y ese era un puesto para una mujer y no se trata de exclusión o de que no hay paridad y que no, solamente que era un puesto que podía ocupar otra persona, ¿sí? Y por ejemplo no vino, ¿sí? Entonces son cosas que nos van nutriendo, pero también no podemos limitarnos a nosotras mismas las oportunidades. No, pero venga, a lo que yo voy, cuando yo te hablo de la plataforma, Pero un momentico, que nosotras conozcamos esas plataformas que permitan complementar, porque por ejemplo, Lumira la conoce Leslie, la conozco de otras no la conocen. Sí. ¿Para qué? Para que se vayan familiarizando, porque los contenidos, como ella lo dice, son muy temas centrados en ese proceso de fortalecimiento político. Y aquí cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de toda esa integralidad, como pueda que a todas nos interese, pueda que a todas nos llame la atención. Por ejemplo, yo digo, a mí me parece supremamente interesante porque de repente en mi línea, en lo que yo quiero ser, aplica. Pero fue otra persona que diga, ay, no, se van a poner como... Y recuerda que cuando entramos en esos temas, y alguien una vez me dijo, ay, yo ya me voy a volver más porque me volvió político. Y yo le decía, ¿cómo así? No entiendo. Venga, traduzca, porque es que usted es política y usted no puede decir que no va a volver un espacio donde le están dando las herramientas, donde le están dando unas estrategias que le va a permitir desde su rol participar en diferentes espacios. No es que usted tiene que estar en una contienda electoral, que eso es otro tema muy distinto. Entonces sí es bueno que, por ejemplo, y como yo te lo decía una vez, qué rico que todas conozcamos, por ejemplo, esas páginas que usted en ocasiones me manda, porque a veces la desinformación también se suma a que no tenemos esas otras oportunidades. Entonces, mira que es muy importante lo que estás diciendo, ¿cierto? Hay páginas que vos conocés que quizás yo no conozco, hay páginas que yo conozco que quizás ella no conoce. Sin embargo, eso tomo como esa determinación de ir como dando cursos, diplomados y hay carreras como tal desde la pandemia. Entonces uno empieza a regar la voz, pero hay muchas personas, como mi amiga que sabe más que para eso. Y ahí también tienen saber cuál de política para los pueblos étnicos. A mí me parece muy interesante que la virtualidad se tome de esa manera y nosotros tomaremos elementos. Sin embargo, yo pregunto, ¿cuántas de nuestras mujeres afro que lideran pueden acceder a la virtualidad? Eso iba a decir. Entonces, miren, el proyecto ha tratado, por ejemplo, que la formación sea que pueda llegar a las mujeres afro de toda clase social, de toda la parte académica, que si estudió hasta el bachillerato, que si estudió hasta quinto de primaria, que si no pudo estudiar, ¿cierto? Entonces se da una formación que permita el acceso. Entonces,
nosotros decimos, no vamos a replicar el ETSAL como está el ETSAL porque no es diferencial. Pero sí podríamos tomar los elementos que ustedes nos comparten, porque yo quiero que miren, cuando se presentaron, yo soy profesora, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Nuestras hermanas tienen esos privilegios? No. Y son la mayoría, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, hicimos la caracterización. Profesionales, veíamos en los cursos que no, que hay mucha profesional que está hablando, en realidad somos muy pocas. Entonces nosotros no podemos pensar desde el privilegio, desde, sí, hagamos esto como esto, pero la mayoría de mi gente queda por fuera. La mayoría de mi gente no va a entender el contenido. Entonces ustedes ven que en los cursos, por ejemplo, estaba el taller de movimiento, entonces hacíamos una dinámica, hacíamos esto, pensando En la generalidad. en todo. ¿Ya? Bueno, yo pues, como para ir redondeando, para que pasemos al otro punto que tienen que ya se han evidenciado mucha información de debilidades, de oportunidades, de fortalezas y de amenazas, ¿cierto? Que ya lo que nos toca es organizarlos ahí. Quiero pues como ahondar en unos 4 puntitos que he tomado aquí. Por ejemplo, el tema estratégico de alianza de las organizaciones. Medellín no tiene alianza de las organizaciones. En este caso, primer vez que se trata de concentrar en un mismo espacio durante tanto tiempo organizaciones de mujeres afrocolombianas, de mujeres. O sea, ¿qué quiere decir esto? No lo van a lograr concentrándolas a todas en un mismo espacio, pero sí lo van a lograr haciendo reunión y alianza con las cabezas, ¿cierto? Y que se comience a generar ese discurso al interior. Si no se hace una alianza organizacional y se comienza a trabajar por ahí, en las próximas elecciones vamos a tener lo mismo. ¿Sí? Eso sería lo primero. Lo segundo es, de las mujeres que están en el escenario, que han llegado, mujeres afro, nuevas, independientes, uno lo ve en el listado de asistencia. ¿A qué organización pertenece? No, independiente. ¿A qué organización no? Líder comunitaria. Pero no se identifican en ninguna organización. O sea, ¿qué estamos haciendo para, como organización, ser incubadoras de esas nuevas participantes que están allá, que se están formando y que están sueltas? Necesitamos que esas mujeres comiencen a ser parte de la organización, que pertenece a cada una organización. Que ese potencial y esas ganas de comerse el mundo, aprovechando esto, no lo hagan solas porque no lo van a lograr. Y ustedes saben que lo han intentado solas y miren cómo se cumple lo de los españoles. Divide y vencerás. ¿Cierto? Hay unos caciques, obviamente, como tú dices, que en Medellín y en cualquier parte del país tú vas a ver que hay unos caciques. Pero para poder incursionar y romper cierto muro para generar un hueco que se pueda meter uno, tiene que ser así, ¿ya? Y cuando se logre el primer espacio de las mujeres afrocolombianas, organizaciones de mujeres afrocolombianas se unieron y sacaron su primera concejal, les cuento que todos van a querer que ustedes estén con ellos, y ahí es donde deben estar muy pendientes, que no es que porque te ofrecieron la plata a ti, vente para acá que yo te ofrezco un puesto, vente para acá que yo te ofrezco el puesto de tu hijo, vente para acá, porque si las dividen nuevamente, hasta ahí llegaron, pero si siguen unidas, van a tener beneficios para todos. Claro. Ahora, comparto también lo que decía la compañera aquí, nuestra lideresa, que hablaba del tema de la vestimenta. La experiencia que nosotros tuvimos cuando hicimos el lanzamiento fue algo que nos marcó para hacer enfilar bien ese primer componente que era de identidad, ¿sí? E incidencia en política pública y esa autogestión comunitaria. ¿Por qué? Porque cuando llegaron las de Medellín al escenario, llegaron con el jean roto, llegaron con la blusita, la minifalda y la cosa, y cuando se presentan las de la región turbo, se presentan al escenario, se presentan con el turbante, se presentan con el colorido, lo que identifica obviamente las raíces afro,
¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tanto ha permeado la ciudad en cuanto al tema de identidad en la mujer? Claro que la identidad no es la ropa, pero por lo menos te da un indicio, Entonces, entonces eso nos lleva a pensar por qué las organizaciones de mujeres afrocolombianas en la ciudad, aparte de que se muestran con volumen, pero en esencia están flojas. Es por eso, porque la falta de un poco de identidad no genera compromiso. Cuando usted tiene una identidad arraigada, sólida, usted genera compromiso. Yo me emocionaba cuando yo veía hablar por lo menos a Deyanira, a otra veterana que iba allá, no me acuerdo cómo se llama el nombre, eran como 3. Que todo el mundo comenzaba a hablar y al final decían ella, no, comenzaban a decir esto, por esto y por esto. O sea, yo decía, pues, esas mujeres tienen la afrocolombianidad adentro y nada de lo exterior genera presión en ellas, porque han sabido cómo proteger eso y tratan de que todas las mujeres que tengan alrededor se irradien de esa misma situación, ¿cierto? Entonces, aquí es donde viene obviamente la recomendación para ustedes, líderes de las organizaciones, tratar de que las nuevas personas, mujeres, niñas que van llegando, comiencen a caminar por esa identidad. Camilo está haciendo el turno con un semillero. Niñas. El relevo generacional. Y usted las ve. Y usted, niña, usted pertenece a una organización. Sí, a la Camirín. Sí, a la Red Camirín. Y usted, y ya saben qué es Red Camirín. Cuando hablan de Red Camirín, usted ve que toda esa peladera arrea a todos lados. Tomasa dice, bueno muchachas, tenemos un evento, tal cosa, y llegan 50, 60, 80 niñas, adolescentes. Pero cuando uno mira eso, dice el trabajo que la profe Tomasa ha venido haciendo, porque sabe que las mujeres ya de la Red Camirín, por lo menos que están acá en Medellín, adultas, ya van en descenso. Necesitan que las vayan Nueva generación. muy exacto. Pero si no lo hacemos así, les cuento de que van a desaparecer. Nuestras organizaciones ya han desaparecido. Entonces tenemos que trabajarle mucho a esa realidad, por lo menos a esas personas que están llegando al escenario, que están como independientes y que no pertenecen a ninguna organización. Eso vamos a hacer el filtro y se lo vamos a pasar a ustedes, por lo menos, quiénes son las independientes, para que ustedes comiencen a hablar con ellas, acercarse de mí como, vení, mira, hay que hablarles, ¿cierto? Eso es lo segundo. Lo tercero, por lo menos, la generación de propuestas, ¿cierto? Y esas propuestas que sean unas propuestas de generación de empleo para buscar ese empleo permanente, ¿sí? Esa solución, obviamente, a los problemas económicos que de pronto puedan tener al interior de las organizaciones, ¿sí? Que las mismas afiliadas a las organizaciones vean en la organización la posibilidad, por lo menos, de avanzar inclusive en la productividad, que sea la organización como esa gestora para ellas. No quiere decir que le va a solucionar el problema a todas no, pero sí, por lo menos es una ventana que se abre, ¿cierto? Para que ellas obviamente siempre piensen en mi organización y vean la organización como suya, ¿cierto? A ese punto es que tenemos que llegar, por lo menos, y eso es lo que vamos a buscar, ¿cierto? Eso es lo que vamos a buscar. Y lo otro, obviamente, bueno, es ya lo de las afiliaciones de las participantes, que eso tiene que a finalizar por lo menos este año. Ustedes deben de tener por lo menos la tarea de identificar por lo menos esas mujeres y comenzar a generar esa incidencia con ellas. Para que no terminen sueltas. ¿Listo? Listo. Gracias. Hubo una pregunta que quedó, que me la responde quien quiera. Dicen, ¿cuál fue el mayor desafío de tu candidatura en las pasadas elecciones? Que no se puede perder. El desafío que yo tuve fue como esa llegada a los territorios a hablar con la gente, porque uno es un extraño. Ellos ya vienen con esa incidencia de que era por decir algo, Hudson, que es el de siempre.
¿cierto? Y como era muy nueva, entonces sí, ese fue el mayor desafío que tuve, llegarle a la gente. Gracias a Dios tuve muy buena acogida. Estuve en algunos territorios que ni por aquí me pasaba, donde hay una comunidad afro impresionante. La gente piensa que la comunidad apenas es Moravia, o de pronto acá, no. Hay unos lugares Que hay lugar donde hay afro así. vean, impresionante. En Caicedo. Y yo de mi madre llegaba allá y la gente, ay, llegó la doctora, y yo no, soy Luzmila normalita, porque no creen que gane o pierda, voy a seguir siendo la misma Luzmilita, y esa acogida. O sea, gente que en realidad que yo me quedé como que, ay, Dios mío, yo no, por no conocer, por no saber, ¿sí? Entonces es un desafío muy bonito, muy bueno, que yo dije, no, yo ya continúo en esta cuestión. Así no sea que sea candidata, pero hay que llegar a donde está esa persona. Listo. Mi mayor desafío fueron las cámaras, los videos. Ok, sí. No estaba acostumbrada y para mí fue muy difícil llegar a eso. Y como no había hecho política antes, no tuve como la fortaleza de ese equipo de campaña. Yo empecé el 20 de julio prácticamente, acepté la propuesta del candidato y cuando me dijeron tiene que organizar un equipo y esto y lo otro, y para mí me estrellé, pero yo ya di una palabra y voy a seguir adelante. Pero sí, mucha gente me reclamó eso, porque empezó tan tarde, porque entonces ya me comprometí con otros por la parte financiera, ya me comprometí, llegaste muy tarde. Pero en este momento he tenido como el apoyo de que todo el mundo me dice, no, para las próximas, confiamos en que usted quiere, yo soy la que no me voy a volver a Miren, ¿saben cuál más? No, ya con 66 años yo ya no estoy para esos troles. ¿Cómo que no? No. ¿Alguien más? Hay hablar en público, hacerle así como en la reunión, ahí como me ha dado miedo, le digo, ay, Ya que hay que fortalecer sí, el módulo de oratoria. Eso a mí me da, yo siempre he tenido eso, me da, a mí me ¿Y la foto? Amigos, videos. todo eso. O sea que Eso a mí me da. nuestro camarógrafo La intimida, por eso no dice el video que dijo, Andrés es un excelente camarógrafo porque le da uno la confianza de decirle a uno, no sea usted, ¿cierto? Yo decía, ¿cierto? No soy yo. Vamos a ya no vamos eso, que esa soy yo. Tiene que ser uno natural. Claro. Pero Y sí queda mejor, porque mira que muchos de los que hicieron, de los videos que hicimos con Andrés quedaron también. Que era yo, y él me decía, hágale, mira que usted sabe cómo es. Yo creo que uno de los retos más grandes de nosotros, yo creo que en general, es que no somos del territorio. Eso sería una debilidad, una amenaza. Una amenaza. No ser del desafío, lo otro, sí, del territorio. Yo creo que otro, hay dos miradas. ¿Cómo le llegan a las personas afro y cómo le llegan a los mestizos? Son dos miradas distintas, porque, como decía la Flora, el negro es duro con el negro. a mí me cerraron las puertas. A uno le llaman el negro que Exactamente. Entonces una amenaza puede ser y la corrupción también, porque mire, yo estaba tomando el tema Déjenme tomar la idea un momento. Es que hay una población afro que rechaza su propia población. Entonces, ¿la amenaza cuál sería? como ese Llegarle. Creer en nosotros mismos. Creer en el otro, o sea, creer en la raza, en la raza no. Creer en su próximo. Generar confianza. Salieron de la iglesia y La amenaza salió un es- afro y uno me recibió.
Y todos los demás me recibían y me quedé con la cara grabando, me olvidó, y a los 8 días volví, y la calle se volví a salir, se la di, hace 8 días no me la recibí, ahora se me la va a recibir. Mira, uno, el para ti, ahora llego, me recibieron, llegarle al afro es distinto de llegar a son dos lugares totalmente. ¿Qué trabajo creen ustedes que tenemos que hacer allá? Porque en términos generales, nos estamos enfrentando a otros paisanos, donde no creen, ¿sí? No creen en el otro. O sea, no creen en ellos mismos. O sea, no se reconocen ellos mismos como tal, porque yo no digo que donde yo no hubiera estado aspirando, ¿cierto? Yo hubiera estado aspirando, yo que hubiera hecho me haría a una de ellas. Ven y yo te ayudo porque yo también sé por dónde es, ¿sí me van a entender? Porque ¿qué tendría yo que haber hecho? Apoyarla porque la unión hace la fuerza. Entonces, la unión sería Una oportunidad. Sí. Hablemos una a la vez. Que estamos muy emocionados. Está muy bueno. Por aquí y luego allá. Vea, una otra debilidad es el músculo financiero. Debilidad. Músculo financiero. Aunque uno diga que no, sí se necesita para el tema de logística, la logística, un líder solamente el tema de logística, sin implicar todo lo otro, usted requiere tener músculo financiero. Listo. Bueno, yo me adelanté porque no quería que me estuvieran repitiendo, hacerla repetir lo mismo, y yo sé que con el tiempo estamos algo limitadas. Entonces, dice, como aspirantes a cargos de elección popular, ¿cuáles crees que fueron tus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas como una mujer y como mujer afrocolombiana? Esto aquí, bueno, yo he ido agregando algunas de las que ustedes han ido diciendo que encaja perfectamente. Yo sé que Yania hizo una propuesta totalmente diferente a la DOFA, pero yo necesito que ella lo publique, lo haga técnico para nosotros citarle y decir, usamos la metodología de Rivas. Sí, listo. Entonces, ¿qué debilidades creen que tuvieron como mujer y como mujer afrocolombiana? Ya tenemos manejo en cámaras, micrófono, acercarse a los territorios, hablar en público, los recursos económicos. Visibilización. Explícame eso de visibilización. O sea, uno como negro llegar al territorio. Entonces, visibilizar y llegar a la gente lo ve como, yo pues, como se sorprende, ¿cierto? Porque realmente en Medellín, yo creo que este es uno de los años donde más falta de representatividad. Sí, incidencia negra hubo en el territorio, tanto en la JAL como en el sistema de museo, en la alcaldía que hubo también una mujer afro. Entonces, eso uno dice, todavía. Como 4.000. Sí, más que le decía más que de la carita de ahí, más que de la carita. Yo sé que ella no va a ganar, pero necesitamos que así se le un referente, ¿no? Yo sí le dije a muchos. Listo, ¿qué otras debilidades? Otra debilidad. Yo pienso que deben ser las alianzas. Fue una debilidad. Pues, Ser una debilidad, una amenaza. La escogencia de las... Un aliado desfavorecido, algo así. No, la escogencia. No hablará ella sobre debilidad la alianza de las organizaciones de base. No, del partido político. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, que usted no va a lanzarse a ser concejal, a ser verajal o algo que quiera aspirar por usted mismo.
tiene que ser un partido. Claro. Y ese sí es que ese partido le da ese aval y la Pero pues una Pero sin persona. embargo, el partido no es conocido, porque el partido apenas hicieron esas coaliciones que hay. Por eso, Por eso, te digo, por ¿eso eso. es una debilidad Es nuevo. o una amenaza? ¿Ya? Eso Es una también. amenaza. Porque a mí me ofrecieron hacer democrático y yo quise. Y me fui. Pues yo lo veo. No, o sea, si el partido está Pues la debilidad. hagamos un consenso. Escoger un partido, podemos decir que un partido que esté percibido. No, venga, es que el partido puede ser tanto debilidad como amenaza. Pues las dos. ¿Por qué? Porque es que dependiendo del momento en que se encuentre la dinámica, va a ser una debilidad o puede ser una amenaza. En este momento los partidos alternativos son una amenaza y una debilidad. Entonces, un partido desfavorecido es una amenaza. Pero no diga desfavorecido. La selección. No, porque si fuera un partido que está bien visto, Tradicional. es una oportunidad. Un partido alternativo. En Medellín, en la Leonor, tenemos manejo de cámaras, micrófonos, acercarse a los territorios, hablar en público, recursos económicos, visibilidad que es como falta de representatividad y partido político con baja favorabilidad. Y algo también de debilidad que tenemos nosotros. No tienen por casualidad la desarticulación organizacional. A nivel de organización se supone que es el primer nicho electoral que debe salir. Eso es una debilidad. Sí. Una debilidad. Una debilidad que tenemos que creer más en Lo que tenemos que estar articulados estamos desarticulados ¿qué? Como por su lado. Hay uno se trabaja siempre. Se trabaja siempre de que hay unos temas propios de cada organización. Eso nadie se ve, que cada organización lo trabaja. Pero hay otros temas que son que se articulan, que se encuentran, por lo menos este tema político, donde sabemos que si tenemos representación afro en los cargos de decisión, tenemos espacio para toda la población afro. No es decir que todos vamos a entrar, no. Por ejemplo, puede estar Américas, se puede dar el espacio de que algunas se estén vulnerando los derechos y tenemos una representación que puede dar a la pelea el tema por lo menos de vivienda y derechos sociales. O sea, son muchas cosas que se pueden gestionar desde esa esfera, ¿cierto? Pero aquí es un tema, eso hay que trabajar. es un tema común. Es un tema común que ahí se encuentran todas. Yo creo que eso lo pueden trabajar. En estos temas nos encontramos todas las organizaciones. Ya los otros temas son propios de cada organización. Listo. Señor Hanson, esos aportes no paran cierre porque ya. Cada fortaleza que se trata con las organizaciones. Hay muchas organizaciones que lo hacen. ¿Qué más? ¿Qué otras fortalezas? Creo que la imagen se construye a partir de la identidad. La imagen se construye. Sí, la imagen. Identidad. ¿Cómo se llama eso? El cuerpo como una herramienta política. Identidad. Eso es algo como herramienta política. Porque es que no solamente la vestimenta, No, con su afro, corporalidad. Corporalidad. ¿Está cerrado? Sí. Bueno, apláudanse. Agradecemos a todas las lideresas afrocolombianas de Antioquia, especialmente a aquellas que nos abrieron sus puertas, asistieron a nuestros talleres y luchan cada día por un país mejor. ¡Estamos creando país! Este episodio fue producido por Andrés Belalcázar y quien les habla, Carol Ríos.